Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos de una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: pero, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos haces comprender estos regalos de amor, de misericordia, que entre los momentos difíciles que podamos tener, podamos confiar en ti, venciendo el miedo, acrecentando la oración, esperando en ti, porque eres el Señor que nos salva. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que el Señor siempre utiliza el atardecer, y como se ha de notar, esas indicaciones cronológicas
en el Evangelio de San Marcos tienen un significado particular, por cuanto marcan el paso de una serie de trozos unidos entre sí a otra serie. Así termina la sección de las parábolas. Se podría decir que las jornadas de las parábolas se pasa a otra sección. El Señor Jesús invita a ir a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Lo interesante de este pasaje es que van otras barcas, lo acompañaban. Y vendrá un momento difícil porque se levanta una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. El Señor estaba en la popa, dormido sobre un cabezal, pero lo despertarán de una forma brusca y le harán esa pregunta: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ellos estaban ubicados en el lago de Genesaret, que está sujeto frecuentemente a estas tempestades improvistas. Ese relato, por el contexto en el que está colocado y por su contenido, es una parábola en acción. A los discípulos se les pondrá a prueba para ver si en su vida concreta han comprendido la palabra, pero el resultado será negativo. Los discípulos no han comprendido nada. Entonces el Señor Jesús recalca con un interrogante, un poco desilusionado y un poco irónico, la enseñanza central de las parábolas. Porque ante esta tempestad, ellos tendrán miedo. ¿No tienen fe? Porque la fe debe conducir a los discípulos a encontrar la respuesta incluso a la pregunta final que se hace con estupor. ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Deben descubrir la palabra que estaba con ellos. La barca que lleva a Jesús y a los discípulos ha de ser considerada la iglesia. Hay muchas otras barcas que en la continuación del relato se pierden de vista, pero existe una barca única que lleva juntamente en un camino común al Señor Jesús y a los discípulos. Esta barca de los discípulos, que lleva consigo la palabra, atraerá toda nuestra atención. Es de noche y en ella se encuentra una tempestad, es decir, las mismas dificultades que el Señor Jesús ha superado, que nos describe en las parábolas. El mar es símbolo de las potencias infernales, así como también la noche. Esta situación de dificultad, de tensión, será exorcizada por el Señor Jesús y será vencida. Ya en el Antiguo Testamento el mar es representado en forma de monstruo, como la fuerza hostil que Dios domó en la creación. Está en el Salmo 74, verso 13. En el Salmo 89, verso del 10 al 14. Salmo 104, del 5 al 9. Job, capítulo 38, verso del 8 al 11. En el profeta Jeremías, capítulo 5, verso 22. Esta fuerza hostil fue partida en dos por Yahvé para liberar a su pueblo. Éxodo, capítulo 14, verso 21 y siguientes. Los sufrimientos que el creyente encuentra se comparan también con frecuencia, con aguas turbulentas y profundas, con aguas que llegan hasta el cuello. Salmo 69, verso 2 y siguientes. Así la barca de los discípulos está a punto de sucumbir en la noche, de hundirse en los remolinos de las olas, y vemos cómo los discípulos están llenos de angustia. En cambio, la actitud del Señor Jesús está dormido, como si no le preocupase, que no hace sentir su poder, como si el Hijo de Dios estuviera en silencio y no interviniera. Esta noche es de tempestad, de angustia, pero en realidad, el sueño del Señor Jesús representa la confianza en Dios, como lo dice el Salmo 4, verso 9. Pero los discípulos no han comprendido y no han acogido la palabra, que deben aprender del Hijo de Dios a tener calma y confianza en los momentos de dificultad. Pero esta situación los lleva a la desesperación, la que los obligará a acudir al Señor Jesús, pero con un tono fuerte: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pero algo bien interesante que debemos descubrir, que no es el Señor Jesús el que duerme, sino la fe de los discípulos. Cuando ésta, por desesperación, se despierta, se superará todas las angustias y las tempestades, porque el Hijo de Dios increpará al viento y dirá al mar: silencio, enmudece. Y en ese momento, por esa palabra de autoridad, el viento cesa y vendrá una gran calma. Él le dirá, como también nos preguntará a cada uno de nosotros: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El miedo no viene de Dios, es del diablo. Y la fe, que es un don del Espíritu Santo, que hay que pedir todos los días en oración. Hebreos, capítulo 1, verso 11 y siguientes nos dirá: fe es tener la seguridad de lo que se espera, certeza de lo que aún no se ve. O Romanos 10:17, la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Por la fe se hicieron todas las cosas. Este episodio, para la vida de la iglesia y el cristiano, Cristo nos enseña que todas las tempestades y los miedos provienen de nuestra falta de fe. Este será el verdadero motivo que llevará al abismo. El miedo y la fe están en contradicción, o es lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia. Que a los que les falta fe vivirán en angustia, en miedos, pensando qué pasará. En cambio, el don de la fe te dará el impulso de seguir adelante, a pesar de las dificultades que estás viviendo. Por eso el Señor le pregunta a los apóstoles: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Este pasaje es un llamado a la fe, un mensaje de esperanza segura, precisamente en medio de las dificultades de la vida. Como para Jesús, así también para sus discípulos, esto viene de Dios. ¿Qué nos dice Cristo? Ánimo, yo he vencido al mundo. San Juan, capítulo 16, verso 33. El Señor es más fuerte que todas las potencias adversas, así como el poder de Dios supera todas las dificultades de la historia. Por eso nosotros, como discípulos del Señor, debemos estar en constante oración, en meditar la palabra día y noche, vivir el regalo de la Eucaristía, donde encontraremos la paz de Dios. Y cuando vengan momentos difíciles, sabremos esperar en el Kairos, en el tiempo de Dios, su bendición. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que derramas en nuestras vidas, enviando a tu Hijo Jesús, que nos salva, que nos muestra el reino, la buena noticia, y así poder comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas, que nos enseña el amor, la misericordia, y así poder llevar la bendición a nuestros hermanos. Y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos regalos que nos enseñan a caminar en la fe, a transformar nuestras vidas, para unirnos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para llevar esta obra de evangelización, para que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón y poder vencer esos miedos, angustia, soledad, tristeza, depresión, esos momentos difíciles que estás viviendo, de tempestad, hasta pensar que Dios se ha olvidado de ti, que está ocupado, que las bendiciones son para otros. Eso es lo que te quiere hacer creer el diablo. Y en esas situaciones difíciles que estás viviendo, de enfermedad, crisis económica, ¿no te ha ido bien? En la parte sentimental, que por desesperación buscas a los brujos, pensando que ellos van a solucionar tu vida. Y no es así. Ellos son hijos del diablo, que traen cadenas, ataduras, maldiciones, y que te llevan al abismo de la muerte. ¿O piensas que no se puede hacer nada? Que has caído en el fracaso y no puedes salir adelante. Que te consumes en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, en los juegos al azar. Algunos toman la decisión de los negocios ilícitos, como la droga, que viene a destruir la vida de nuestros jóvenes, donde hay muerte y donde ese dinero está manchado de sangre. O trata de blancas, trata de personas, tráfico de órganos. ¿Qué le está pasando a la humanidad? Que se deja llevar por la ambición, por la mentira, el engaño. Te invito a abrir tu corazón al Señor Jesús, que viene a vencer tus miedos, a sanar tus heridas y hacerte entender cuál es su santa voluntad, y podamos descubrir el don del servicio para hacer bendición unos a otros. Que en estos momentos de pandemia se nos invita a reflexionar cómo está nuestra vida, que se debe dejar el pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios y comprometernos a orar unos por otros, por nuestras naciones, nuestros gobernantes, que tienen la gran responsabilidad de dirigir una nación y ayudar en la parte social, económica, de asumir ese compromiso de ayudar a sus hermanos en estos momentos difíciles de crisis económica, que juntos, si nos ponemos la mano en el corazón, podemos salir adelante. Que también pedimos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio, y así poder llevar este proyecto de bendición a sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, en dificultad, para que puedan vencer todo odio o rencor y puedan dialogar, asumir compromisos para salir adelante. Que oramos por las personas que han sido contagiadas por el coronavirus. Que la sangre preciosa de Jesús aleje todo espíritu de muerte. Estos hermanos se recuperen de este virus,
como también otras personas que sufren de distintas enfermedades, tanto físicas como mentales. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y bendecidos y puedan dar testimonio del milagro del Señor Jesús en sus vidas. Entrega tu petición, tu necesidad, que a pesar de los momentos difíciles que vivas, es orar con fe, creer en las promesas de Dios, vivir la Eucaristía, que nos enseña a tener fe para que podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que a pesar de esos momentos difíciles que estás viviendo, cree, confía, ten fe. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.